Hola, muy buenas tardes con todos. Estamos en el segundo día de LACES 2021. Muchas gracias por sumarse, por seguir acompañando y por seguir aprendiendo a través de este encuentro. El día de hoy, en este momento, vamos a tener una siguiente presentación eh, sobre el radar climático, que es una herramienta también que trabajamos desde ECLACAS con el apoyo de Libélula. Y para eso nos acompaña el día de hoy Pilar Celi Frías. Ella es jefa de proyectos multilaterales de Libélula, que nos va a comentar sobre la experiencia del radar climático y los medios de comunicación en Latinoamérica, es decir, cómo se tocan los temas de cambio climático, los temas relacionados a energía en diferentes medios de América Latina. Para contarles un poquito sobre nuestra ponente, les comento que Pilar es comunicadora especializada en derechos humanos y medio ambiente. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional. Es licenciada en Ciencias de Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. Ha sido premiada por la Organización de las Naciones Unidas y por la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde. También es especialista en la producción e investigación de temas sociales con especial interés en temas ambientales y también colabora para otros medios latinoamericanos y europeos sobre situaciones de emergencia en África, Cuba y América Latina, entre otros. Cuenta con sólidos conocimientos de comunicación digital e incidencia política y tiene contactos con editores y periodistas de medios de comunicación, tanto en Perú como en otros países de América Latina. También es estratega para elaborar y ejecutar proyectos de comunicación y relaciones públicas, como media training, media clipping en organizaciones y gabinetes a nivel offline y online. Muchas gracias, Pilar, por acompañarnos el día de hoy. Para quienes nos están viendo en este momento, también les recuerdo que a través de la plataforma climaedu.org está activada la opción de chat para que nos hagan llegar sus preguntas por ahí. Nos acompaña también en la producción Alejo González, parte del equipo de Enlaces, y él nos estará nos estará acercando las preguntas que hagan tanto por ese medio como por el WhatsApp de voluntarios para quienes nos estén viendo desde ahí también. Entonces, nuevamente, Pilar, agradezco que nos estés acompañando el día de hoy. Qué bueno que puedas compartir un poco la experiencia de radar climático con un público nuevo que de repente con el cual no hemos interactuado tanto con esta herramienta y que puedas mostrarnos también un poco algunos resultados de lo que se ha venido gestionando con esta herramienta ya en los últimos 4 o 5 años, si no me equivoco. Sí. Así que, bueno, vamos a tener 1 hora para este espacio de la presentación, eh, para toda esta exposición. Y como te comentamos en un momento, tienes hasta media hora para realizar la presentación. Yo te voy a ir avisando para el momento que vaya cerrando, si es que pasas algunos minutitos, y el resto de tiempo lo vamos a tener para poder hacer algunas consultas, tanto de lo que surja de tu presentación, como de algunas preguntas que nos hagan llegar del público. Así que Pilar, nuevamente muchas gracias y adelante con tu presentación. Gracias, María Fernanda. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en esta presentación. Y pues nada, es un gusto poder compartir con ustedes la experiencia del radar climático. Me indican si pueden ver mi pantalla, por favor, para si está todo claro. ¿Sí? ¿Pueden ver? Ah, perfecto, gracias. Entonces, bueno, empezamos comentando un poco qué es el radar climático para entenderlo, ¿no? Como mencionó Maffer, Conexión COP, para empezar un poco, es una plataforma sobre cambio climático especializada en Latinoamérica y junto a la Fundación Konrad Adenauer desarrollan este reporte especializado sobre la cobertura del cambio climático en América Latina y presentamos un análisis gráfico y resumido, ¿no? Luego les puedo mostrar la página web también para que ustedes puedan ver ahí algunas cosas que desarrollamos. Actualmente estamos analizando 50 medios de comunicación y los países los pueden ver ustedes ahí, ¿no? Entre ellos está Argentina, Honduras, México, Perú, Venezuela, Costa Rica, Colombia.
Entonces, este es un pequeño gráfico, si ustedes pueden ver, sobre el radar climático. ¿Qué más les puedo contar? Para el desarrollo termina siendo un boletín el radar en realidad, mensualmente. Entonces, para el desarrollo de este radar, se ha creado, ¿no?, un programa único en América Latina en el que se analizan de forma cuantitativa cantidad de noticias sobre cambio climático y con un equipo periodístico, ¿no?, que somos varios y especialistas también, especialistas en cambio climático, se hace un análisis cualitativo y se dan a conocer las noticias destacadas, las cifras relacionadas al cambio climático y el tipo de cobertura. Acá tenemos algunos datos del 2020 y próximamente ya les voy a mostrar algunas cosas sobre el 2021. Algunos datos generales del radar climático, ¿no? Como les comenté, actualmente analizamos 50 medios en 13 países, pero nosotros empezamos en el 2017, ya han pasado 18, 19, 20, 21, han pasado 4 o 5 años. Empezamos analizando 23 medios online en América Latina y aproximadamente mes a mes se analizaban 60.000 noticias, de las cuales 800 estaban relacionadas al cambio climático. Eso sucedió del 2017 al 2020. Y desde abril del 2020 empezamos a analizar 50 medios de comunicación en toda la región. Se incrementó, ¿no?, más que el doble. Y desde ahí se analizan aproximadamente 200.000 noticias cada mes, de las cuales aproximadamente 1.500 son sobre cambio climático. Esto puede variar, ¿no? Hay meses en los que es un poquito más, un poquito menos, pero digamos, es la cifra que se mantiene. En ambos casos es importante resaltar que aun cuando analizábamos 23 medios y ahora que analizamos 50, menos del 2% de noticias están relacionadas al cambio climático. En algunos momentos hemos llegado al 2%, no, al 2% aún no, pero muy cerquita sí, ¿no? Por ejemplo, en el 2021, y aquí abajito justo lo menciono, dos momentos importantes a nivel de noticias sobre cambio climático que hemos analizado y en el cual se ha incrementado un poco la cifra y por lo tanto el porcentaje, ha sido la divulgación del sexto informe del IPCC, en el cual muchos medios generaron reportes, informes y distintas columnas de opinión también, y el desarrollo de la Asamblea General de la ONU, ¿no?, donde hablaron todos los presidentes de Latinoamérica, que también generó muchas noticias porque en sus discursos estaba muy digamos, muy relacionado al tema de cambio climático, ¿no? Entonces, esos fueron dos momentos en lo que va del año. Algunos datos para mostrarles con respecto al 2020, por ejemplo, acá pueden ver, hemos hecho una tablita acá que también está compartida en el radar, donde pueden ver algunos datos más importantes de las noticias, ¿no? Por ejemplo, tuvimos en enero del 2020 hubo un pico alto de información sobre cambio climático por los incendios que se suscitaron en Australia. Lo mismo sucedió en noviembre del 2020 cuando se hizo incidencias de diferentes sectores para apoyar, digamos, la candidatura de Joe Biden, que estaba muy relacionada que en su discurso estaba muy presente el cambio climático, ¿no? Eso es lo que estaba pasando algunas veces. En febrero también fue súper importante, pero no tanto, a pesar de que la OMS declaró la pandemia de la COVID-19, y a partir de ahí, si bien es cierto, no lo mencionamos, a partir de febrero, marzo y hasta diría el resto del 2020, de alguna u otra forma en nuestro reporte siempre ha estado involucrado el tema de la COVID-19 y su anexo con el cambio climático, con temas ambientales, ¿no? Estos son algunos puntos que ustedes pueden ver. Luego, en el 2021, en el año que estamos actualmente, por ejemplo, ¿cuáles han sido los picos más importantes, no? Tenemos en marzo, que fue cuando se hizo el anuncio de que Estados Unidos busca que el cambio climático sea una prioridad en su agenda pública, y ahora en septiembre también, que ha sido la Asamblea de las Naciones Unidas, justo les comentaba, y también más arriba, un poquito más arriba en realidad, casi igual que en abril, ha sido la presentación del sexto informe del IPCC, ¿no?, que ha sido súper importante. Entonces son algunos temas que ustedes pueden ver que son los que marcan agenda y lo que nosotros reconocemos como los más importantes sobre cambio climático, en los que analiza la prensa. Más importantes entre comillas porque hay más cantidad de noticias sobre estos temas, ¿no? A pesar de que nosotros analizamos varias otras cosas más que las pueden ver cuando reciben el boletín, pero que igual yo acá voy a mostrarles algunas otras cositas. Cositas importantes, por cierto. Entonces, algunos temas que tuvieron mayor cobertura desde el 2017
hasta el 2020, y luego les muestro el 2021, que ya se los mencioné. 2017 fue muchos temas relacionados a Donald Trump, ¿no? Por ese discurso de negación del cambio climático, pero también en marzo fue algo importante el tema del niño costero que afectó a varios países y sobre todo a Perú. Luego en septiembre fue el tema de los huracanes, que fueron distintos en Centroamérica y su relación directa con el cambio climático. En 2008 fue esta reunión que tuvo el Papa Francisco con pueblos indígenas, y, en el 2000, y también en el 2008, en noviembre, fue la cumbre del G20, ¿no? Estos temas que yo estoy mencionando han sido los que han marcado mayor cantidad de noticias, ¿no? Y que por lo tanto han sido súper relevantes en la prensa que ve los temas ambientales. En el 2019, por ejemplo, está la Amazonía, Amazonía 2.0, el bosque tropical más grande del mundo, que son estos distintos problemas que han existido, ¿no? Al borde alrededor de la Amazonía, perdón. Luego también ese mismo año fue la presencia de Greta, que ha sido una de las voces jóvenes más relacionadas al cambio climático. Y en el 2020, el año pasado, fueron los incendios en Australia, como yo se los había mencionado en enero, ¿no? Fue uno de los picos más altos, de hecho, en todos los años que hemos analizado noticias. Y también súper importante la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París, que es muy importante para el tema de políticas a nivel de todo el mundo, ¿no? Eso fue en noviembre. Y bueno, en el 2021, ay, no puedo, ya, ahí está. En el 2021 fue la divulgación, como ya les había comentado, ¿no? Del sexto informe y el desarrollo de la Asamblea General de la ONU. Igual, este año es muy probable que uno de los picos más importantes de noticias, picos, me refiero por la bastante cantidad de noticias que van a haber, sean relacionadas a la COP26, ¿no? Entonces, pensando precisamente en eso, nosotros también, además de, nosotros también desarrollamos radares que los llamamos radares especiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 2019 hicimos uno sobre la COP25, y este año hemos desarrollado ya uno sobre el hidrógeno verde, hablando sobre, digamos, todo lo relacionado, todo lo que se menciona en los medios de comunicación. Y cuando son radares especiales, en realidad también sacamos información de otros medios, y con ello también esperamos que la información sea mucho más, puedan tener diferentes fuentes, ¿no? Entonces, lo que les iba a comentar es que en noviembre tenemos un especial sobre la COP26. Esperamos que la reunión termine y que inmediatamente, pasando muy pocos días, ustedes puedan recibir cómo ha sido, cómo los medios de comunicación que informan en español han informado sobre esta cumbre que es tan importante y en la que se esperan tantos resultados. Los personajes que generan más noticias relacionadas al cambio climático, sin duda, en el 2021 ha sido John Biden, ¿no? Ha tenido un discurso muy fuerte sobre el cambio climático, sobre la importancia de la energía verde, y sus reuniones alrededor con otros presidentes latinoamericanos han sido muy cubiertas, por ejemplo, por los diarios que vemos acá, ¿no? La Tribuna, Bio Chile, La Estrella de Panamá, El Tiempo, por mencionar solo algunos. Greta también continúa siendo un personaje importante. Algunos medios de comunicación que pueden ver, ¿no? El Comercio de Perú, Publinews de Guatemala, Infobae de Argentina, La Nación de Argentina también, y El Mostrador, me parece, de México. Son algunos de los medios que informan sobre ella, y ahí pueden ver algunas noticias, ¿no? La última que ha sido hace poquito ha sido que Greta ha liderado esta marcha de Fridays for the Future. Y bueno, y algunos otros reuniones que ha tenido o manifestaciones que se han hecho en el 2020 y en el 2019 que ustedes pueden observar acá. Y también a un personaje que de alguna u otra manera marcó agenda, y que en realidad generó un espacio para que se hable más sobre cambio climático a pesar de este discurso negacionista, fue Donald Trump, ¿no? A partir de algunos comentarios que seguramente todos los que están acá conocen, se empezaron a generar muchas noticias, ¿no es cierto?, sobre lo que él decía, y fue importante porque también se marcaron posiciones en contra de él, ¿no? Entonces eso era interesante porque los medios de comunicación analizaban en su momento. Entonces acá hemos hecho una pequeña muestra, ¿no?, de estos discursos distintos sobre el cambio climático en ambos presidentes y cómo la prensa los tomaba, ¿no? No es algo que nosotros hayamos desarrollado, sino que hemos sacado de los medios de comunicación, ¿no?, que desde el 2017 siempre han sido
temas relacionados, por ejemplo, con dar marcha atrás, acciones políticas, o en el caso de Donald Trump, o por ejemplo, continuar con desacuerdos, ¿no? Y todo el discurso negacionista. Y por otro lado tenemos este discurso de Joe Biden en el que se resaltan, por ejemplo, el marcado discurso frente al cambio climático, el retorno del Acuerdo de París, que ha sido súper importante. En las distintas reuniones que él desarrolla alrededor del mundo, siempre está intentando colocar en la agenda de los países el tema de la reducción de emisiones también, ¿no? Y uno de los principales, digamos, una de las principales cosas que se han divulgado ha sido la reducción del 50% de emisiones al 2030, que las ha dado a conocer él. Entonces, hay algunas cosas acá para que ustedes también puedan, algunos datos interesantes que algunos les podrían tomar atención, ¿no? Y bueno, algunas tendencias de enero a septiembre, creo que voy bien con el tiempo, las pueden ver acá, ¿no? De enero hasta septiembre, en las que ya les había comentado algunas cosas, pero igual las estamos mostrando aquí. Y este es el promedio de los medios que más informan sobre el cambio climático en Latinoamérica, dentro de los 50 que analizamos nosotros en el radar, ¿no? Entre ellos hay muchísima información desde Argentina con los diarios, con los medios, porque ahora también son online, por supuesto, el Clarín, La Nación e Infobae, también el Comercio de Perú y el Tiempo de Colombia, ¿no? Es un promedio del que nosotros hemos sacado, de los 5 medios que más informan, que por supuesto podría variar, ¿no? Un poco. Y luego tenemos en estos últimos meses, en septiembre, ¿cuáles son los medios que más han informado? La Nación, El Tiempo, Infobae, Mostrador, esta es la cantidad de noticias. Luego también tenemos igual en agosto y en julio medios que se repiten, ¿no? También analizamos 4 medios de Brasil, que también es importante esa información. Nosotros tenemos un radar en portugués, así que es interesante también. Tenemos el radar traducido al portugués, ¿no? Mes a mes. Y bueno, esos son algunos medios. Acá tenemos más información sobre medios que informan sobre el cambio climático en el 2020, ¿no es cierto? Lo mismo que les he presentado aquí en el 2021, pero acá en el 2020. Más o menos podemos ver que, por ejemplo, Clarín, Infobae, El Tiempo, se mantienen, digamos, ¿no? Informan mucho sobre este tema. También es por el espacio, por probablemente quizá el presupuesto, ¿no? Y otras cosas que juegan a favor para que se pueda mantener una agenda de cambio climático en estos medios. Bueno, acá más información sobre el 2021, ¿no? Que ustedes también pueden observarla, como les había comentado, por ejemplo, El Tiempo, La Nación, son medios que se repiten, Infobae también. Finalmente acá tienen una lista de cuáles son estos 50 medios en 13 países, ¿no? Los pueden observar, yo se los voy a mostrar ahora mismo en la web, ¿no? Entre ellos está, pues, no sé, analizamos nosotros medios grandes, pero también analizamos medios pequeños, ¿no? Entonces eso es importante porque tenemos distintos, ¿no? Y distintos públicos también, entonces es importante ver esa comparación. Y bueno, finalmente a las personas que están interesadas en suscribirse al radar, lo pueden hacer aquí, en este link, yo les podemos de repente dejarles el link, Mafer, ¿no? Y también pueden revisar todas las ediciones. Si les parece bien, no sé si todavía estoy compartiendo pantalla, pero... Sí, dejaste de compartir ahorita. Ok, dejé de compartir, pero quisiera por favor mostrarles igual la página donde ustedes pueden acceder. Me dicen si están viendo mi pantalla, por favor. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya, perfecto. Entonces, esta es la página de Conexión COP, ¿no? Y ustedes pueden ingresar acá al radar climático. Y en el radar, y acá tienen distintas opciones, ¿no? Primero que ustedes ingresan y les sale el radar del último mes, que en este caso es el del radar de septiembre. Y tienen esta tabla que es súper interesante, que ustedes mismos pueden observarla y ustedes mismos pueden hacer la comparación simplemente bajando aquí, en ese cuadrito. Entonces van viendo, por ejemplo, la cantidad de noticias sobre cambio climático que hay, ¿no? Pueden ver lo que está en azul, que no les expliqué en la presentación, pero que quería hacerlo acá, es las noticias que mencionan el tema sobre cambio climático, y lo que está en naranja es que se centran en el cambio climático, ¿no? Que, por ejemplo, puede haber algún evento de distintos temas y en los que se menciona el cambio climático o hay un especialista sobre cambio climático, eso pasa a ser noticias en las que se mencionan. Pero hay noticias en las que se centran solamente en cambio climático, ¿no? Entonces, en ese caso son las noticias en naranja y que nosotros hacemos
ese análisis y que ustedes lo pueden ver detallado acá, ¿no? Como les decía, todavía no llegamos al 2% contando ambos, ¿no? Se centran y mencionan. Entonces los invito a ingresar a la página para que puedan observar. Además, quería mostrarles que ya directamente aquí, que nosotros tenemos noticias destacadas, tenemos una cifra del mes, tenemos radar en un minuto, cada 2 meses tenemos un especialista que desarrolla un tema en particular y hace un análisis. Además, también divulgamos información sobre el ranking de medios que yo les había mostrado. Tenemos, ¿qué más? Tenemos las noticias destacadas, no solamente la noticia destacada, que en este caso es los presidentes de Latinoamérica hablan sobre el cambio climático, ¿no? Que es el desarrollo de la asamblea. Eh, También tenemos otras noticias destacadas a partir de ahí, ¿no? Entonces tienen bastante información en la publicación y el evento que mostramos siempre y que son de ECLACAS. Entonces, son algunas de las cosas que ustedes pueden ver por acá. Y también están todas las ediciones pasadas, ¿no? Pueden conocer las ediciones de los últimos meses, los especiales, y así pueden ir bajando hasta el 2017. También tienen la metodología para entender un poco más cómo es el radar. Y bueno, y pueden venir por acá a suscribirse y recibir el radar mensualmente, ¿no? Generalmente llegan a fin de mes o, o los primeros días de cada mes para que ustedes puedan conocer más. Así que, bueno, yo quedo hasta ahí contándoles un poco sobre el radar y atenta si tienen alguna consulta. Muchas gracias, Mafer, y a todos los organizadores. Muchas gracias, Pilar, por tu presentación, por habernos compartido un poco de los resultados del radar climático. Y si regreso un poco a las partes de tu presentación donde mencionas, donde hiciste como una recapitulación de cuáles habían sido las temáticas más mencionadas, ¿no? En cada año, eh, podemos ver que muchas de esas temáticas o muchos de esos picos también de noticias están enfocados a veces mucho en la tragedia, en lo que sucede después, en el ver el mundo arder tal cual como lo que sucedió con los incendios en la Amazonía, con los incendios en Australia también. Em, entonces, frente a esto, ¿cuáles tú consideras que pueden ser los incentivos para que los medios de comunicación empiecen a abordar el tema, no reaccionando a estos desastres naturales, entre comillas, sino empezando a investigar o empezando a tratarlos desde la prevención, desde la observación, de repente desde la señalización, de falta de una política pública? ¿Por qué no se da tanto, o sea, por qué no se da más la línea de investigación en estos medios grandes? Y por qué siempre es a nivel de reacción, que de hecho son las noticias que más pegan porque es más fácil, digamos, de mostrarlas visualmente porque estás viendo lo que está pasando, la consecuencia de cierto fenómeno natural, ¿no? Pero sí que, no, ¿qué nos podrías comentar al respecto, por favor? Sí, gracias, Manfred. Yo creo que son distintos factores, ¿no? Porque como tú mismo estás comentando, por ejemplo, hablar sobre estos temas que suceden en la Amazonía, en realidad los estás observando, ¿no? Entonces gráficamente también los puedes mostrar, es algo que está sucediendo. Pero creo que hablar de la prevención o lo que tú decías de la investigación en realidad no lo hacen tanto los medios grandes que analizamos nosotros, pero sí hay otros medios de comunicación que sí investigan los temas de cambio climático, ¿no? Y lo asocian a otras cosas como deforestación, tala y otros temas, o biodiversidad, pérdida de biodiversidad, entre otros. Y que a veces se mencionan acá, pero yo diría que en realidad tú me preguntabas cuáles eran los incentivos. Yo creo que también parte mucho de qué es lo que está pasando con otros sectores, ¿no? O sea, cómo se está viendo este tema desde otros sectores políticos y qué tan involucrada está en la agenda política nacionales
el tema de la prevención o de trabajar para bajar estas emisiones, ¿no? Entonces, creo que puede ser también un factor de lo que está sucediendo a nivel de políticas públicas en los países, eh, pero creo que también es importante que los medios se involucren más, por ejemplo, y resaltar algunas acciones que está haciendo, por llamarlo de alguna forma, algunas instituciones, algunas cosas del sector privado que también se están haciendo. Hay temas súper interesantes que nosotros tenemos una sección que creo que no le he mencionado, pero es de energía, en la que mostramos mes a mes qué acciones se están poniendo para mejorar todo el tema de energía, hacer esa transición hacia la energía verde. Entonces, también parte mucho de lo que se tenga que comunicar, ¿no es cierto? Los medios de comunicación tienen muchas agendas, pero también parte de que creo que creo que es importante también ver el tema de cambio climático no solamente como acciones separadas, ¿no? Sino como que es algo que es un tema que en realidad está incluido en absolutamente todo, ¿no es cierto? Está incluido en política, está incluido en temas sociales, está incluido en temas culturales, y de una u otra forma está en el día a día, ¿no? Entonces también creo que es importante que los medios de comunicación tomen en cuenta eso para hablar de reducción y de reducción, o también de lo que decía de evitar, ¿no? El incremento desde la agenda, digamos, social, ¿no? Esos son algunos alcances que yo te podría dar, Mafer. No sé si eso responde de alguna forma a tu pregunta. Gracias, Pili. Sí, yo también estaba apuntando esto de o sea, la necesidad de ver el cambio climático como un tema más transversal y no solo como una sección más, ¿no? Esto que comentaste de la necesidad de ver qué es lo que está pasando en otros sectores, que a veces muchas noticias que se rescatan a través del radar también es porque lo están viendo desde el sector privado, lo están viendo desde la parte de solución, de temas de economía circular, por ejemplo. Y otro tema que tú mencionabas era que hay medios de comunicación, sobre todo en los últimos 2 años, de lo que he podido ver y de lo que justo tú mostraste, que siempre se mantienen, digamos, como en el top 3 de medios de comunicación que mencionan constantemente o que más mencionan el término de cambio climático o que tienen más noticias que se centran en cambio climático, como pueden ser Clarín, Infobae o El Tiempo. Y tú ahí comentabas que ahí podía ser por temas de espacio, por temas de presupuesto también. Imagino que también tiene que ver mucho con la intención de la línea editorial que tenga cada medio, ¿no? Y de que este medio está como más, tiene estos temas mucho más interiorizados que tal vez otros. No sé si eso, y ahí de repente nos podrías explicar un poquito más, no sé si eso tenga que ver también con la forma en cómo opera o cómo funciona un medio de comunicación. Son las noticias de cambio climático las que pueden dar, digamos, em, mayores ingresos al medio de comunicación al mostrar esas noticias. De repente ahí nos podrías explicar un poquito más digamos, cómo es que, no necesariamente estos medios que mencionaste, pero los medios de comunicación grande en general funcionan, operan o generan sus ingresos, ¿no? ¿Por qué se enfocan más en ciertas noticias que en las de cambio climático? Si eso tiene que ver con su misma generación de ingresos también. Sí, gracias, Mafer. Solo para terminar la parte anterior y luego pasar a a la pregunta que me estás haciendo ahora. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que tú decías de lo transversal, ¿no? Que siempre también lo mencionamos, lo estamos viendo, lo estamos viendo desde el año pasado, la importancia del sector salud, ¿no? Y cómo se asocia directamente a los temas de cambio climático. La COVID ha marcado una agenda, la pandemia ha marcado una agenda importante a nivel mundial, y mucha relación con el cambio climático y con los temas ambientales también, ¿no? Entonces, eso lo transversal pasa a distintos temas y a distintos sectores. Y yendo a tu consulta, a tu consulta la que me acabas de hacer, bueno, yo en realidad podríamos decir que sucede lo siguiente, ¿no? Los medios de comunicación
tienen diferentes secciones y diferentes periodistas, pero cada vez más y por las distintas crisis, la cantidad de periodistas en los medios se ha estado cortando, ¿no? Y son pocos medios los que tienen esto de ver sectores sobre el cambio climático o secciones sobre el cambio climático, ¿no? Que en realidad, como te digo, no tendría que ser la forma de la sección, tendría que poder esto promoverse o hablarse más en todas las secciones, pero es como se ve actualmente, ¿no? Entonces, yo creo que parte también de que por distintas crisis cada vez hay menos periodistas en los medios y entonces se tiene que priorizar, ¿no? Y entonces hay temas del día a día que a veces ocupan mucho más espacio, ¿no? Siempre los temas políticos, los temas policiales, los temas sociales son los que se ubican más en la agenda del día a día. Y estos temas de cambio climático pasan a ser, como ya lo habías mencionado tú, se necesita una previa investigación y de alguna u otra manera, al ser un tema tan técnico y que hay que decirlo, ¿no? Se necesita también que las personas se especialicen, entonces los periodistas se especialicen. Entonces resulta complejo para el medio. Digamos, especializar a alguien en ese tema, que tenga la capacidad de hacer la transversalidad con los otros, ¿no? Entonces creo que también es un factor, por eso decía, es un factor económico. Eh, También creo que es un factor de tiempo, porque como te digo, las noticias del día a día, siempre las agendas se sobreponen a otros temas, ¿no? Salvo cuando suceden catástrofes, como tú lo habías mencionado, ¿no? Que este tema pasa a ser prioritario, o cuando hay asambleas o desarrollos de las COP, por ejemplo. Creo que va un poco por ahí, pero también va un poco por cómo hasta creo que es súper importante que los periodistas se especialicen en este tema de cambio climático, porque especializándose pueden ver lo transversal que es, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay un rol importante de las instituciones, ¿no? De las organizaciones que puedan, digamos, alentar a esta especialización, como lo han hecho en diferentes oportunidades o como lo está haciendo en la Fundación Conrad Adenauer. Y creo que también es bien, bien importante que también nazca del propio medio de comunicación o se entienda la relevancia de ese tema, que como hemos visto por la cantidad de noticias, pareciera que todavía no es tan relevante en la agenda de los medios, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante apuntarlo y es porque se necesita en realidad hablar más de esto desde los medios de comunicación, pero también desde los distintos sectores, ¿no? Sociales, políticos y demás, ¿no? Esos son algunos alcances que podría contarte. Ujú. Perfecto, Pilar. Y yendo un poco por esa línea, o sea, igual esto que mencionas es importante, ¿no? Que de repente año a año o en los últimos tiempos se han reducido la cantidad de periodistas en general de los medios, ¿no? En estos medios, no solo de periodistas que hablan de cambio climático, sino de, digamos, del Así es. equipo de trabajo de los medios de comunicación. Porque también estos medios, o mejor dicho, la forma en que la que nosotros consumimos noticias, también migra hacia formatos de repente más digitales, ¿no? Y ahí de repente, si nos podrías explicar un poquito más sobre la razón de por qué empezamos a trabajar con medios más tradicionales. Porque a veces nos han consultado por qué no dentro de los 50 medios que se revisan en la actualidad, por qué no está cierto medio que es más digital o que no tiene, que no es un medio histórico que tiene años, digamos, de trabajo, sino que es algún medio más nuevo, que efectivamente son medios más modernos, que sí tocan el tema de cambio climático con más frecuencia. Em, tal vez ahí nos Sí. puedes comentar un poquito esa razón y sé que mencionaste que pasamos de los 23 medios a los 50, pero de repente compartirnos un poco por qué se escogieron estos en un inicio y bueno, luego por qué se duplicó el número también, ¿no? Sí, bueno, en realidad nosotros hemos, la elección que se ha hecho son de dos medios, digamos, tradicionales por país y dos medios modernos, ¿no? No, ojo que no son medios especializados en temas ambientales, son medios de circulación
que los puede ver cualquier persona, que salen, algunos están en formato impreso todavía y otros, bueno, los de formato impreso también los encuentras digitales, ¿no? Pero tenemos esto. Entonces son dos medios tradicionales y dos medios, digamos, modernos, por llamarlos de alguna forma, que se han creado en los últimos 5 años, 6 años, en algunos casos 3 años. Entonces, porque claro, se quería hacer un balance, ¿no? No solamente analizar a los tradicionales, sino también poder analizar a estos medios, digamos, no sé si lo estoy nombrando bien, pero modernos, ¿no? Para que se pueda observar en realidad, si es que en realidad por ser nuevo, habla más sobre cambio climático o reporta más o informa más sobre cambio climático, pero en realidad como lo hemos visto, los medios tradicionales, ¿no? Tipo Clarín, La Nación, El Tiempo, son medios que han marcado, que marcan políticas públicas, que marcan agenda nacional en Argentina y en ese caso y en Colombia. Sin embargo, Infobae es un poco más nuevo, más moderno, y también habla mucho sobre cambio climático. Entonces, y además que son lo que te decía, no son los medios que se asocian y son los que siempre están tanto de manera digital y también de manera que los podemos encontrar nosotros en el día a día. Entonces un poco fue la elección de 2-2, ¿no? Por cada país, porque por cada país analizamos, excepto un país me parece, en los otros 49 países analizamos cuatro medios por cada país, ¿no? Y son los medios, digamos, los que te decía que se consumen, que marcan agenda, y si nos podemos a pensar, podríamos también analizar los medios especializados, ¿no? Donde hay más información sobre cambio climático posiblemente, pero también en esos medios hay más recursos, ¿no es cierto?, para que se hable sobre estos temas. Entonces, también, y lo que nosotros buscamos ya como segundo momento del radar, y que esperamos hacerlo más para el próximo año, también es acercarnos a estos medios tradicionales y nuevos, y que ellos también nos puedan explicar un poco lo que está sucediendo en sus propias agendas noticiosas y cómo podemos ayudarlos desde el radar, con la fundación y en conjunto, cómo se puede alentar a crear más noticias sobre cambio climático, pero también de una elevada calidad, ¿no? No solamente es que haya mucha más información, sino que haya información certera, información que pueda ser una verdadera fuente, ¿no? Eh, y bueno, cambiamos de 23 medios a 23 o 22 a 50 medios de comunicación porque precisamente nosotros sentíamos que era necesario, junto a ustedes, que veíamos que precisamente la cantidad era muy poquita, ¿no? En esa época era incluso 1 o 3%, y A veces a menos veces de uno. menos del 1, exacto. Entonces teníamos esa duda, pero nuestra sorpresa fue grande cuando incrementamos los medios, y en realidad tampoco llegábamos al 2%, porque nosotros pensábamos, no, ahora de hecho vamos a pasar el 2%, ¿no? Incluso yo decía, debe de ser más del 10 más o menos, ¿no? Pero en realidad no es así. Y nuestro análisis del radar, porque este es el único en Latinoamérica, esta cifra de menos del 2% se repite en otros informes que se hace también, en medios de otros idiomas, ¿no? Entonces, resulta interesante porque este es un tema mundial, ¿no? No solamente que está sucediendo en la región, que por supuesto tenemos que apuntar a que eso crezca, pero es algo que se repite, ¿no? En otros lugares también, ¿no? Ese 2% todavía no lo alcanzamos, es súper importante, y justamente hace poco también Greta hablaba sobre eso, ¿no? Sobre la importancia de los medios y por qué aún no se logra hablar más de este tema, o por qué no va más allá del 2%, ojalá el 30%, ¿no? Ojalá un poco más, pero bueno, pues a ver cómo vamos los Estamos próximos así años. todavía. Sí. Sí, gracias, Pili. Y también un poco, o sea, mientras te escuchaba, igual también recordaba un poco que por qué en un inicio no nos habíamos enfocado o sea, directamente en los medios especializados de cambio climático. Porque, claro, si los medios son especializados en ese tema,
el 100% de las noticias que abarquen van a ser sobre la temática, ¿no? Y más bien lo que nosotros queríamos era ver qué es lo que pasaba en los medios, digamos, más tradicionales y más masivos también, ¿no? Que de Así es. repente son los que llegan, eh, no diría como al 100% de la población de cada país, pero sí a cierto público de ese perfil tal vez más tradicional, más del perfil que consume el diario físico, ¿no? Eh, para saber si esta persona de un perfil también más eh, tradicional, por poner una palabra, estaba, qué tanto, ¿no? Estaba expuesta a estos temas del cambio climático como para que también los vaya incorporando dentro de sus conocimientos, ¿no? Y ahora que Así es. mencionabas, en esto último que mencionabas sobre eh, que otros informes o inclusive otros personajes, como también los destacaste en tu presentación, como Greta Thunberg, em, indican la importancia de que los medios sean estos aliados también. Teníamos una pregunta aquí por parte de una de nuestras espectadoras que consultaba cómo se podría incentivar a que más medios se vuelvan más justamente nuestros aliados en la difusión sobre noticias de cambio climático. Eh, Sobre todo porque los medios obviamente cumplen un rol fundamental al momento de comunicar la verdad, de ser transparentes con lo que está sucediendo alrededor del mundo, ¿no? Sobre todo en una época que yo siento que se ha exacerbado a partir de la pandemia, donde hay muchos fake news, donde hay muchos eh, videos, cadenas de WhatsApp, de información que, que no es cierta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer de repente para que estos medios, con los que ya se vienen analizando en el radar o de repente nuevos medios, sean estos aliados para, digamos, destapar la verdad alrededor del tema y no crear, digamos, más incertidumbre sobre cambio climático, sino más bien información más certera, ¿no? Y como tú decías, con un lenguaje que pueda ser mucho más sencillo que un lenguaje que no sea muy técnico. Sí, yo partiría. ¿Me escuchan? Porque me escucho entrecortado. ¿Pero ustedes me Te escuchan? escucho, sí te escucho. Ah, ya. Ujú. Perfecto. Yo diría que uno de los puntos más importantes es precisamente lo que tú estás mencionando, Maffer, que es o sea, creo que desde las instituciones lo que se tiene que hacer es comunicar sin tanto tecnicismo este tema, ¿no? Porque le ponemos tantas cosas y tantas siglas que dejamos que dejamos de que sea atractivo para los medios de comunicación. Entonces hay que recordar que este es un tema serio, importante, marca agenda, pero también hay que comunicarlo de la forma correcta, ¿no? Y no solamente de los medios de comunicación, sino que el primer filtro en realidad es de los que lanzamos la noticia, ¿no? Entonces, estas organizaciones tienen que tener la capacidad fundamental de ser claros, ¿no? De evitar ese tecnicismo que ya lo traemos desde, no sé, por decirlo de alguna forma, imagínate tener que traducir el documento los informes del IPCC, ¿no? Es por eso que no son, que son importantes, sí, pero que no son tan importantes porque también está esta brecha pasando por eso, ¿no? Primero de comunicar, no de forma técnica. Luego yo diría también, como segundo punto, está la brecha del inglés, ¿no? Entonces, qué importante es que se trabaje desde los medios de comunicación eh, hablar, escuchar y saber el inglés, pero también desde las organizaciones que puedan tener esa capacidad y esa posibilidad de enviar la información traducida de forma correcta, que los especialistas y las especialistas, ¿no es cierto?, puedan ayudarnos a entender ese tema, que en realidad veo cada vez más, desde que empecé hace muchos años atrás trabajando en temas de cambio climático, ahora hay muchos más especialistas también, entonces eso ayuda muchísimo, ¿no? También creo que es súper importante también el desarrollo de informes, ¿no? Desde las organizaciones, eso contribuye muchísimo y de la data exacta. Contribuye mucho que se pueda comentar, hablar y reportar más sobre cambio climático también, y en la medida de las posibilidades, el desarrollo de talleres con periodistas,
y que puedan ellos ver in situ, ¿no? En los lugares donde está sucediendo problemáticas, a pesar de que, como te decía, sucede día a día, pero que es súper valioso que ellos puedan ver qué es lo que se puede perder y qué es lo que se está perdiendo para que se pueda comprender más este tema y anexarlo, ver que es tan transversal, ¿no? Entonces, esto de la transversalidad, también creo que también podrían ayudar las organizaciones porque podrían de una u otra manera asociar los temas a los sectores políticos, de salud y demás, ¿no? Entonces, de salud, y luego de políticos, y luego, no sé, se me ocurre culturales, que también hay muchos temas sobre cambio climático, por mencionar solo algunos y seguramente que se me están pasando varios otros, pero creo que eso es súper importante, ¿no? Entonces, serían, creo que esas cuatro o cinco cosas. Y también, aprovechando que estamos hablando de ese tema, creo que es bien importante que desde los medios se busquen también especialistas mujeres, ¿no? Porque ya que nosotros analizamos el radar, nosotros siempre vemos que en su mayoría son especialistas, digamos, hombres los que hablan sobre estos temas, ¿no? Entonces, a pesar de que existen varias y que sí se visibilizan, creo que parte también de buscar, de hacer ese trabajo más desde los medios y desde las organizaciones de evidenciar estas especialistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo vimos en este informe en este radar sobre la asamblea, donde hablaron todos los presidentes que en realidad en Latinoamérica son todos varones. Entonces, veíamos, yo estaba hasta un poco así asustada porque leía los medios y solamente salían los nombres de los presidentes, cuando en realidad también, pero entiendo completamente que es el trabajo de los medios el día a día y que las agendas pues se desbordan, ¿no? Por tanta información, en las que también se podría hacer digamos, esfuerzo por contactar y preguntarle a algún especialista qué opina sobre lo que se acaba de decir, ¿no? Lo que acaba de decir tal presidente, ¿no? Para que haya ese tema de género también muy presente en esta agenda que es tan importante y que en los medios todavía me parece que falta trabajar mucho y es algo que pueden alentar de todas maneras las organizaciones que envían información sobre este tema que es tan importante. Creo que esos serían algunos puntos. Muchas gracias, Pilar. Y con esto que mencionabas también de tu punto inicial, del lenguaje más sencillo, de tener, de a veces que la información generalmente está en inglés, ¿no? Y no necesariamente en otros idiomas, en un inicio. Ahí también aprovecho para mencionar a quienes nos están viendo que dentro de climaedu.org o al momento que se inscribieron también tienen acceso a un documento, un PDF, un libro sobre, digamos, el ABC de la energía renovable, donde pueden ahí tener como información más clara de las fuentes de energía renovable. De repente ahí Pilar también, creo que ese es un documento interesante para promoverlo a través de Conexión COP, a través de Radar. Es una información muy, muy valiosa que ha elaborado el equipo de enlaces y así como está esta información, también hay una aplicación que se ha elaborado justo para inaugurarla a partir de este encuentro, donde la idea es que a través de esta aplicación y estos juegos, las personas o quienes interactúen con esta app puedan aprender un poco más sobre esta parte más técnica de la energía renovable, pero a través de elementos más visuales, más de juegos, ¿no? Que puede ser mucho más atractivo, no solo para estudiantes de energía, sino para gente relacionada al tema en general o que tiene interés en aprender un poco más, ¿no? De repente, herramientas así también hacen falta para otros medios de comunicación, quienes estén interesados en hacer llegar esta información. eh, pero igual ahí sé que va a haber el espacio de Conexión COP de repente para poder compartir esta información y hacérsela llegar em, a más personas, ¿no? De América Latina, que es el público también de Conexión COP. Claro que sí, Y Marta. Por supuesto. también tenía acá otra consulta, regresando un poco al tema em, del análisis de las noticias en sí y de este
1%, que a veces es casi 2%, pero igual que se mantiene como en un porcentaje bajito al final, ¿no? Aquí tenía una consulta de Ale sobre a qué se debía el alza de priorización en noticias de cambio climático. O sea, si bien igual los porcentajes son bajitos, en la presentación tú habías mostrado que en el último año o en los últimos 2 años, igual las noticias priorizadas eh, habían aumentado en realidad, ¿no? Y siguen aumentando más o menos en promedio. Em, no sé si eso se debe de repente a las noticias destacadas que compartiste año a año o de repente también tiene que ver por otros factores. Sí, estoy justo tratando de encontrar el cuadrito quería mostrarlo, pero en realidad esto suele incrementarse las noticias, directamente es por el tema. Por ejemplo, se incrementa el porcentaje de priorizan cuando la temática del mes es mucho más fuerte asociada al cambio climático. Por ejemplo, estoy viendo la presentación del sexto informe del IPCC hizo que las noticias relacionadas sean muchas, pero que también las que priorizan el tema sean muchas, 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 ¿no? Entonces, Ok. tiene que ver mucho el tema. Igual, por ejemplo, estoy viendo acá otro, lo de la Asamblea de las Naciones Unidas ha hecho que el porcentaje de prioriza se eleve. Igual no es mucho lo que se eleva, ¿no? Pero es una subidita que ya merita una alza en priorizar el tema de cambio climático y que nuevamente lo repito es porque la noticia está centrada en el tema de cambio climático, no, no es solamente que se menciona dentro de alguna temática en general, ¿no? Pero sí, estoy viendo que efectivamente hay cada vez una alza más en la priorización del tema y también es porque en realidad los medios de comunicación desarrollan más los temas de cambio climático, ¿no? No solamente es porque es por el tema, pero también es porque se le da más información sobre priorizar el análisis de cambio climático dentro de un reportaje, dentro de una noticia, ¿no? Entonces, esos serían algunos de los puntos que podría mencionar con respecto a esa consulta. Perfecto, Pili. Y ya para ir cerrando también, y un poco resaltando que la mayoría del público que nos está viendo ahora también es un público joven especializado en temas de energía, pero que también tiene la facilidad de manejo de herramientas más digitales, de repente de esto de hacer la información también un poco más sencilla. ¿Cómo crees tú que de repente el público que nos está viendo, que el equipo de enlaces o en general, jóvenes en general interesados y que manejan ya los temas de energía, em, podrían ayudar a los medios de comunicación a posicionar más los temas de cambio climático y de energía renovable? Sí, bueno, primero que los que aún no se han suscrito al radar, espero que se suscriban, porque de esa forma también van a poder ustedes conocer cómo están trabajando los medios estos temas, ¿no? Entonces, eso es importante. Y creo que también otra de las formas, aún siendo jóvenes, es evidentemente, eh, creo que hay mucha fortaleza en la juventud de poder demostrar, manifestarse, comunicar lo que está sucediendo sobre el cambio climático alrededor del mundo, ¿no? Y hacer de esto noticias importantes que marquen agendas periodísticas, pero que también marquen agendas nacionales. Entonces, creo que dentro de todo, en realidad con todos los jóvenes se pueden generar diferentes informaciones, diferentes temas que la prensa y que los medios pueden tomar interés, ¿no? Entonces creo que es súper importante evidenciar lo que se está haciendo y comunicar, ¿no? Porque como los comunicadores, periodistas, sabemos que en realidad lo que no se comunica es como que si no existiese, ¿no? Entonces, súper importante difundir lo que se está haciendo con poco tecnicismo, ¿no? Creo que eso es una de las bases importantes y que se puede hacer y que lo pueden hacer los jóvenes. Perfecto, Pilar. Muchísimas gracias por habernos No, gracias a ustedes. compartido parte del trabajo que hacen desde Libélula, con apoyo desde el programa regional, desde CLACAS. Em,
Gracias también al equipo de Enlaces quien nos está acompañando para la parte de las preguntas. Em, y a ver, déjame acá, tengo un momentito. Ah, ya. Pili, ¿puedes volver a compartir ahí tu pantalla para que se pueda visualizar el link de la web del radar climático? Nos Sí, 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 están ahora mismo la voy solicitando para que compartiendo. puedan entrar. Sí, mientras la voy Em, compartiendo. Aprovecho también pero de agradecerles a ustedes. ¿Se ve? sí, sí, Ay, ahí sí, se ve que creo que tienes que ir se ve mal. Sí. pero tienen que ir ahí igual yo les voy comentando, tienen que ir a la página de conexioncop.com / radar climático. O entrando nomás a la página de conexioncop.com, ahí van a ver la opción del radar climático para que puedan entrar, para que puedan suscribirse, ver las ediciones pasadas y también em, jugar un poco con estos indicadores para que vean, digamos, en qué rangos de fechas, entre qué meses se han tocado más ciertos temas, ¿no? Cuáles han sido también las temáticas de tendencia. Así que No sé les agradezco mucho también por su interés. Perdón, Pili, adelante. no, les preguntaba, no sé si el soporte permite que les puedas poner el link también de repente directo, ¿no? Sí, igual le vamos a pedir de repente al equipo de Inmersis, que es el equipo técnico, si por ahí nos pueden pasar. A ver, yo te lo paso. Ok, ok. Yo le voy a pasar a Ale para que lo copie ahí en la página del chat de las personas que nos están viendo. Ahí ya le pasé a Ale y él lo va a estar compartiendo también, o el equipo de Mercy lo va a estar compartiendo también por la web de climaedu.org. Muchas gracias otra vez, Pilar, por acompañarnos. No, Eh, gracias. y también a todos nuestros espectadores, los invito a conectarse en unos 50 minutos que vamos a tener nuestra siguiente charla eh, sobre el riesgo oculto de las energías renovables, un tema que siempre me encanta escuchar con Ana María Ramírez Tobar, que es nuestra doctora y especialista en el tema. Así que los invito a almorzar y a regresar en unos 50 minutos para poder escuchar y disfrutar también de esta charla muy interesante, también en este mismo canal en el que se han conectado. Así que gracias nuevamente, Pilar. Gracias, Gracias a Alejo, ustedes. también por tu apoyo y nos vemos en unos momentos.